Bienvenidos a la práctica de laboratorio titulada Biocompuestos. Nos encontramos en el laboratorio de Biología de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. Mi nombre es Viviana Rodríguez Álvarez, yo soy la coordinadora del laboratorio de Biología. Para la realización y el desarrollo de esta práctica contamos con la asesoría del docente Rubén Darío Gómez, especialista. Para la realización de esta práctica vamos a contar con una serie de materiales, de reactivos químicos y de muestras, donde vamos a determinar la presencia de carbohidratos, lípidos y proteínas. Para el desarrollo de esta práctica vamos a contar con una serie de materiales o instrumental de laboratorio. Tenemos tubos de ensayo, tenemos gradilla, tenemos el mortero y pistilo para hacer la trituración de las muestras. Tenemos las probetas. Las probetas las tenemos de 50 mililitros y de 100 en este caso. Tenemos la espátula, ¿sí? Tenemos los goteros para tomar las muestras. Tenemos la pipeta. La pipeta es un material volumétrico, la vamos a tomar con la pistola de succión. Tenemos los vasos precipitados. Acá vamos a tomar las muestras en estado líquido. Este que está acá es de 250 mililitros y también tenemos este que es el de 600 mililitros para hacer el proceso de calentamiento. Tenemos una serie de reactivos químicos, ¿sí? Tenemos Benedict, etanol, tenemos Biuret, tenemos el Sudán 3, tenemos solución de glucosa, solución de almidón y tenemos una serie de muestras de alimentos. Tenemos papaya, leche, albúmina de huevo, queso y solución de papa. La papa ya fue triturada. A continuación, para el desarrollo de esta práctica, los voy a dejar con el docente Rubén Darío Gómez. Para la práctica de hoy, que se titula Reconocimiento de biocompuestos, debemos entonces recordar qué son los biocompuestos. Recordemos que son todas aquellas sustancias que están formadas por elementos que son básicos para la vida, o lo que nosotros llamamos como bioelementos, que son los famosos CHONPS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y estos bioelementos, cuando se combinan, pues vienen a formar lo que conocemos nosotros como macromoléculas o biocompuestos o biomoléculas, de las cuales tenemos 4 biomoléculas o biocompuestos, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. En la práctica de hoy vamos a aprender a reconocer la presencia de esos biocompuestos y vamos a iniciar con el reconocimiento del grupo de los carbohidratos. Recordemos que los carbohidratos son los mismos que nosotros llamamos como sacáridos, como harinas o como azúcares. Para la práctica de hoy vamos entonces a iniciar reconociendo la presencia de azúcar en determinadas sustancias, y para poder saber si hay o no ese carbohidrato vamos a hacer una prueba piloto o un experimento, para que cuando estemos haciendo el experimento, si vemos esos cambios, es porque nos está indicando la presencia de ese biocompuesto como tal. Para la primera fase, la presencia de carbohidratos, vamos a tomar 2 tubos de ensayo, el cual los vamos a rotular con número 1, número 2, y en uno de ellos vamos a echar o aplicarle agua, 5 mililitros de agua, más un reactivo que se conoce con el nombre de Benedict. El reactivo de Benedict es específico para el reconocimiento de carbohidratos o azúcares. Y en el tubo número 2 vamos a tener ya preparada una solución de glucosa y le vamos a aplicar también
unas gotas de reactivo de Benedict y posteriormente las vamos a someter a calor. Y nos va a demostrar si nosotros notamos algún cambio en esas combinaciones, es porque me va a decir o me va a demostrar que hay presencia de glucosa como tal. En este momento, nuestra asistente está haciendo los respectivos pruebas para evaluar la presencia de carbohidratos. Entonces está tomando una solución, unos 5 mililitros o 10 mililitros de agua, en el cual se va a aplicar en el tubo número 1. Y en el tubo número 2 se va entonces a tomar 5 mililitros de solución, en el tubo número 1 de solución de Benedict. En estos momentos se está echando unas cuantas gotas y observaremos si se presenta alguna reacción. Ya entonces para el tubo hay que tener una aclaración, es que una vez se tengan esas soluciones se deben llevar a someter a temperatura con el fin de observar el cambio que puede presentarse. Acá en el tubo número 2 entonces se va a aplicar solución de glucosa previamente ya preparada y se le va a aplicar entonces también unas gotas de reactivo de Benedict. Recordemos que el Benedict entonces me va a determinar si hay o no carbohidratos en la sustancia o en este caso el elemento problema que nosotros estamos estudiando. Una vez entonces se hace esa parte, se lleva entonces al vaso de precipitados que contiene agua previamente que se ha calentado con el fin de observar si en alguno de los dos tubos se observa algún cambio. Normalmente debemos estar esperando que en un lapso de 4 o 5 minutos podamos observar algún cambio o notar alguna diferencia. Una vez entonces transcurrido esos minutos, si vamos a observar, podemos darnos cuenta que al observar en los tubos podemos mirar que en el tubo número 1, que tenemos el agua con la solución de Benedict, no notamos ningún cambio, sigue estando la misma coloración tal como se colocó al principio. Más sin embargo, si miramos el tubo número 2, observamos que hubo un cambio. Es este cambio al cual llega hasta observar una coloración rojo ladrillo, empieza a medida que la temperatura va aumentando o se va calentando el tubo, una coloración verdosa, una coloración naranja, hasta llegar a esta coloración que es rojo ladrillo. Este cambio de coloración o este tipo de reacción me está permitiendo a mí describir la presencia y confirmar la presencia de carbohidratos en la sustancia que estamos observando. La siguiente práctica entonces es dentro del grupo de reconocimiento de biocompuestos y específicamente de carbohidratos. Vamos a observar o a reconocer la presencia de almidones. Recordemos que el almidón, siendo un carbohidrato perteneciente al grupo de los polisacáridos, que es un compuesto o un componente del punto de vista de reserva energética, está compuesto o formado por muchas moléculas de glucosa. En este caso, para este experimento, vamos a observar la presencia de almidones en la papa. Recordemos que la papa es un tubérculo y entonces, ¿cómo va a ser la práctica en este momento? Vamos a tomar nuevamente 2 tubos de ensayo, al tubo número 1 vamos a tener agua y le vamos a agregar papa ya previamente macerada o triturada para poder introducirla al tubo de ensayo. Y en el tubo número 2 vamos a tener la misma, otra porción de papa, otra cantidad de papa también, pero en este momento vamos a aplicarle un reactivo colorante que recibe el nombre de Lugol. El Lugol es una sustancia a base de yodo que o tiene la capacidad de poder distinguir o reconocer la presencia de almidones en determinados
sustancias o en determinados alimentos. Entonces vamos a proceder a hacer esta parte del experimento de reconocimiento de almidones. Para la siguiente práctica, que es reconocimiento de almidones, recordemos lo que habíamos hablado acerca de los almidón, que es un carbohidrato tipo polisacárido. Vamos a tomar un tubo de ensayo y vamos a colocarle 5 mililitros de agua. Y posteriormente vamos a aplicarle unas 5 gotas del reactivo colorante de Lugol. Entonces podemos observar allí la aplicación del colorante o reactivo como tal. En el siguiente tubo, entonces vamos a tomar ya una porción o una pequeña cantidad de papa previamente macerada y vamos a aplicarle, aquí tenemos ya un poquitito de el agüita de la papa que maceramos, y vamos a aplicarle entonces unas 5 gotas del reactivo de Lugol y esperamos pues observar qué reacción puede presentarse. En este momento entonces se va a colocar o se le van a echar, digamos así, las gotitas de Lugol para observar qué cambio puede presentarse o si hay algún cambio, en este caso que me dé a mí la presencia de almidones. Como pueden observar, una vez el Lugol hizo contacto con la papa, cambió a un color totalmente diferente. Entonces, siempre que hay este tipo de reacción, que se note un cambio de coloración, como pueden observar en el tubo número 1 que está a su izquierda, el agua con el Lugol, el agua pues tomó fue el color del Lugol como tal. Y cuando en el tubo número 2 que tiene la solución de papa o el macerado de papa, cuando se le echó el Lugol, observamos un cambio relativamente importante o significativo en la coloración. Esto me permite entonces detectar la presencia de almidones en cualquier compuesto o en cualquier otro alimento que nosotros queramos observar si tiene o no almidón. Dentro del grupo entonces de los biocompuestos o biomoléculas tenemos otro grupo bien interesante y bien importante, como es el de los lípidos. Recordemos entonces que los lípidos, de los cuales encontramos los aceites, la grasa, las ceras, los fosfolípidos, el colesterol, los esteroides. Vamos entonces a observar hoy cómo podemos reconocer o cómo nosotros podemos saber si la sustancia que estamos nosotros en ese momento estudiando es un lípido. Para esta práctica vamos a determinarla si hay o no lípidos o si es un lípido o no, tomando en este momento 2 tubos de ensayo en el cual a un tubo de ensayo le vamos a aplicar o vamos a llenarlo con agua, al otro tubo de ensayo lo vamos a llenar con acetona y posteriormente estaremos echándoles aceite a los 2 tubos. Vamos entonces a observar o a darnos cuenta cuando hablamos de la miscibilidad o las propiedades que tienen los aceites con determinadas sustancias. Entonces vamos a dirigirnos a realizar la práctica ya mostrando lo que sucede cuando combinamos agua con aceite y cuando combinamos acetona con aceite. En la siguiente práctica, que es determinación de lípidos, entonces vamos a tomar el tubo número 1 y el tubo número 2. Al tubo número 1 entonces vamos a aplicarle unos 5 mililitros de agua y vamos a aplicarle unos 5 mililitros también de aceite. Entonces recordemos y vamos a observar qué sucede cuando nosotros le echamos aceite al agua. Entonces se está tomando la medida del aceite y se va a echar en el tubo de ensayo. Perfecto. En el siguiente tubo vamos entonces a observar o hacer la muestra con
utilizando acetona y aceite. Entonces vamos a aplicarle unos cuantos mililitros de acetona. Entonces vamos a aplicar aproximadamente unos 5 mililitros de acetona, se van a introducir o a echar en el tubo de ensayo. Y a esa acetona entonces le vamos nosotros a echar aceite y vamos entonces a comparar cuando se combina o se mezcla agua con aceite y acetona con aceite. Entonces vamos a ver que se está aplicando también o se va a echar aproximadamente unos 5 mililitros de aceite. Una vez tenemos estas dos, digamos así que soluciones, vamos a agitarlas y vamos a ver qué sucede. Entonces, en el tubo número 1, donde tenemos agua con aceite, si podemos observar, podemos entonces mirar que hay una diferencia entre el agua y el aceite, que quiere decir que no se mezclan, o sea, se dice que es inmiscible. Recordemos entonces que el agua y el aceite no se pueden mezclar. Entonces se va a formar una capa o una diferencia en cuanto a la densidad de los mismos. Y en el tubo número 2, si lo agitamos bien, vamos entonces a ver que llega un momento en que vamos a observar una solución de tipo homogéneo, que quiere decir que los aceites no se disuelven en agua, pero sí son miscibles en otro tipo de disolventes de tipo orgánico, llámese incluso alcohol, llámese éter, llámese acetona, llámese cloroformo. Entonces eso me permite entonces saber o diferenciar entre los aceites cuando se pueden disolver o cuando no se disuelven en determinados disolventes. Ya entonces en la práctica de laboratorio vamos entonces a observar, una vez vimos cómo era la muestra patrón y cómo se detectaba la presencia de carbohidratos utilizando Benedict, vamos entonces a realizar el experimento utilizando para verificar la presencia de carbohidratos y en este caso azúcares, utilizar un macerado de papaya y aplicándole el reactivo colorante Benedict y sometiéndolo al calor. Ya entonces, teniendo acá la solución de papaya, ya se le aplicó las gotas de colorante Benedict y vamos entonces a proceder a someterlo a calor. Y como observaremos entonces más adelante, en cuestión de minutos, entonces empieza a cambiar la coloración, lo que me está diciendo, me está demostrando la presencia de azúcares en este alimento, en este caso de la fruta, como es el caso de la papaya. Al transcurso entonces de unos 2-3 minutos podemos observar la diferencia de coloración que se observa con la combinación de reactivo de Benedict más la papaya, demostrándome entonces la presencia de azúcares en este tipo de fruta. Para el reconocimiento de lípidos o grasas, entonces vamos a tomar dos tubos de ensayo, donde al cual a un tubo de ensayo vamos a echarle una porción o queso macerado y al otro vamos a utilizar aceite. Y vamos a utilizar otro reactivo o colorante que es el que me va a permitir detectar la presencia de lípidos. En este caso se conoce con el nombre de Sudan 3. Quiero recordarles que en su plataforma, en la guía correspondiente a reconocimiento de biocompuestos, todo este procedimiento se encuentra allí y se les profundiza más acerca de la composición de los colorantes o de los reactivos tales como Benedict, tales como Sudan, Benedict en los carbohidratos, Sudan 3 en el caso de los lípidos y más adelante en proteínas de Buret. Entonces, para que por favor revisen y desarrollen esa guía práctica. Entonces, vamos a proceder a realizar este experimento. Ya acá entonces tenemos preparados o hechas las dos soluciones y podemos observar el cambio de coloración en el caso de a la izquierda del aceite con el Sudan. Miren el color que toma el aceite o la combinación de Sudan más aceite. Y en la parte derecha
está el queso con el Sudán 3 y me está mostrando también el cambio de coloración. Esto aquí me está indicando entonces que el queso, en este caso este tipo de queso que tiene pues una determinada cantidad de grasa, me está detectando la presencia de la misma en este tipo de alimento. Para la siguiente práctica, dentro del experimento de reconocimiento de biocompuestos, vamos a determinar la presencia de proteínas. Recordemos que las proteínas son biocompuestos formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en menor cantidad fósforo y azufre o azufre. Entonces, en este caso, para determinar la presencia de esas proteínas, vamos a utilizar un reactivo que me detecta la presencia de proteínas, como es el reactivo de Buret. El Buret es un reactivo que está compuesto por hidróxido de sodio y por sulfato cúprico. Esa combinación entonces me va a permitir detectar la presencia de proteínas. Para este experimento entonces vamos a tomar unos 5 o 10 mililitros de leche y vamos a aplicarle unas gotas de reactivo de Buret, y también vamos a tomar albúmina diluida. Recordemos que la albúmina es la que nosotros conocemos, o albúmina de huevo, como la clara de huevo, más reactivo de Buret, y vamos a observar qué cambio o qué reacción se presenta que me permita detectar la presencia de proteínas en determinados alimentos. Para la práctica entonces, llevar a cabo la práctica de reconocimiento de proteína, vamos a tomar un tubo y vamos a echarle, digamos así, unos cuantos mililitros, unos 5 o 10 mililitros de leche. Y en el tubo número 2, una cantidad semejante de albúmina o clara de huevo previamente diluida. Y entonces vamos a utilizar o vamos a echarle el colorante o reactivo, más que colorante, reactivo de Buret, y vamos entonces a observar qué reacciones se pueden presentar o se presentan ante la presencia de proteínas en el elemento o la sustancia problema que nosotros vamos a observar. Una vez entonces aplicado el Buret tanto a la leche como tanto a la leche como a la albúmina o clara de huevo, podemos observar que hay una reacción. Si observamos nosotros en el caso de la albúmina, la coloración que toma el Buret o la que toma con el Buret es un color violeta, un color más oscuro. Si observamos en el caso de la leche, en la leche podemos observar un color más claro. Eso me está determinando también que aunque hay proteínas, pues las proteínas, como es un tipo de leche que ya viene tratada, pues no podemos pensar que las proteínas sean iguales a la leche natural o leche que es acabada de extraer de la vaca como tal. Entonces, cuando nosotros queramos probar o demostrar la presencia de proteínas, en este caso utilizamos el reactivo de Buret y nos va a determinar si hay proteínas cuando tomo una coloración de una tonalidad violeta. Entonces eso me permite hacer la detección y comprobar la presencia de proteínas. Una vez visto estos experimentos, entonces vamos a determinar que existen en la práctica de laboratorio reactivos o sustancias que me permiten detectar la presencia de estos biocompuestos. Entonces, como conclusión, pudimos darnos cuenta que estos reactivos me van a permitir saber si el elemento o sustancia que yo estoy estudiando es un carbohidrato o azúcar, es un lípido o grasa, o puede ser una proteína. Espero entonces que esta práctica haya sido de mucho provecho para ustedes. No se les olvide revisar la guía práctica o guía metodológica para que repasen. Les agradezco mucho, que estén muy bien.